El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. La fortalecedora palabra del Señor estará en Marcos capítulo 10 versículos del 46 al 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Cuando Jesús vino hace más de 2000 años, vino como enviado del Padre, hablándonos en parábolas. Dice Mateo capítulo 13 versículos del 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hay muchas discrepancias en el número de parábolas que Jesús dijo. Algunos dicen 39, porque algunos de ellos se repiten, otros dicen más. Pero lo cierto es, como dice el versículo que recién leímos, que al abrir Jesús su boca lo hacía en parábolas, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y la razón principal de por qué hablaba por parábolas era para revelar su verdad. Si alguien inquiría más y andaba en ello, tenía más revelación. De lo contrario, no. Dice Daniel capítulo 12 versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Porque dice Romanos capítulo 1 versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces las parábolas son para revelar su verdad. Dice Salmos capítulo 78 versículos del 1 al 8. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios o parábolas. Strong H 49:12. Continuamos. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las incluiremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán los cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de su Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Las parábolas son ilustraciones simples que contienen enseñanzas profundas, si uno desea escudriñarlas para vivir en ellas. Es como cuando alguien prende la luz a medianoche y tiene que abrir los ojos paulatinamente, poco a poco, para poder acostumbrarse a la luz y ver más claro, porque puede enceguecerte si recibes de un impacto. Pero si no quieres ver más claramente y quieres seguir durmiendo, solamente apaga la luz. Ahora, hice toda esta introducción para explicar que no solamente son parábolas aquellos que llevan el título de la parábola de, sino muchas de las que no tienen, como es el caso del pasaje de hoy. Empezamos entonces en Marcos capítulo 10 versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice que vinieron a Jericó. Ahora, Jericó representa de alguna manera al hombre como criatura. Esta palabra criatura viene del griego tisis, Strong 29:37, que quiere decir creación, crear, criatura. Y esto se origina en la palabra griega tisó, que da la idea de propiedad del fabricante. Por eso no es casualidad que hay una Jericó vieja, que era conocido como Ciudad de las Palmeras, según Deuteronomio capítulo 34, versículo 3,
que Josué maldijo. Dice Josué capítulo 6 versículo 26. Josué maldice al que intente reedificar de nuevo la ciudad de Jericó. Y otra Jericó nueva, la que fue construida por Herodes, la que conoció Jesús y la que está referida a nuestro pasaje. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículos del 16 al 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De hecho, Dios habló a Moisés antes de pasar el Jordán, en Número capítulo 33 versículos del 50 al 56. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias, a los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menor por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y escuchen el 55, mediten esta palabra. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Esta es la Jericó que es llamada Ciudad de la Luna, y que había que pasar por ahí para subir y llegar a Jerusalén, que es llamada Ciudad de Dios, ciudad que Dios escogió. Dice Salmos capítulo 78, versículo 68, sino que escogió la tribu de Judá, el monte de Sión, el cual amó. Dice Salmos capítulo 87, versículos del 1 al 3, su simiente está en el santo monte. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Con toda esta introducción ya podemos ponernos en el contexto para entender este pasaje. Entonces, pasando el Jordán, al otro lado estaba Jericó, que era parte de la tierra de Canaán que Dios había dado al pueblo de Israel. Dice Josué capítulo 1, versículos del 1 al 3. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. También Josué capítulo 2 versículo 1. Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente diciendo: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Después, el día que Josué iba a pasar el Jordán, dijo al pueblo de Israel en Josué capítulo 3 versículos del 9 al 10. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. También Josué capítulo 4 versículo 19. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Vemos después que cesó el maná y los hijos de Israel comenzaron a comer del fruto de la tierra. Es así como se comienza a trabajar en la comida verdadera. Dice Juan capítulo 6 versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Seguimos en Josué capítulo 5 versículos del 10 al 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron las Pascuas a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó.
Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Luego un ángel, una tipología de Cristo, se presenta a Josué. Veamos Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Después Josué derriba muros de Jericó que representan todas aquellas enseñanzas que el mundo nos ha dado, y es aquí donde hace el juramento de maldición sobre alguien que tratara de reedificarlo. Dice Josué capítulo 6, versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Así que si un profeta de Dios había dicho eso, ningún hombre podía reedificar esas ruinas de Jericó, a menos que el profeta fuera más grande que el que profetizó. Abro paréntesis, solo para aprender algo interesante. Como 500 años más adelante, uno de los peores reyes que tuvo Israel, Acab, en el reinado de él se reedificó Jericó, menospreciando la profecía de Josué. Seguro pensaron: ya pasó mucho tiempo, ya ni siquiera Josué está vivo. Supusieron que ya todo estaba olvidado. Veamos Primera de Reyes, capítulo 16, versículos del 33 al 34. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. ¿Sabes lo que nosotros aprendemos de esto? Si el profeta habló, inclusive él después de muerto, la profecía está valiendo. Cerramos paréntesis. Entonces dice el versículo 1 de nuestro texto principal, que cuando Jesús entra con sus discípulos a Jericó, salen ellos y también una multitud. Es decir, cuando Jesús entra en el hombre, con el trabajo de sus discípulos, de sus maestros, de sus pastores, ya el hombre no viene a ser el mismo. Ningún hombre podía edificar Jericó, solo el Hijo de Dios, el enviado. Ahora, después de salir de Jericó, comienza un camino de ascenso hacia Jerusalén, y es aquí donde estaba Bartimeo, un ciego hijo de Timeo, mendigando junto al camino. Ahora bien, Bartimeo viene del griego Bartimaios, de origen caldeo, Strong G 92.4, que quiere decir hijo de Timeo, y a su vez Timeo significa impuro, Strong G 5090, y H 2931, que quiere decir impuro, inmundo, menstruo, suciedad. Así Bartimeo quiere decir hijo de un impuro. Podemos aprender espiritualmente hablando que un hijo espiritual es aquel que recibe alimento y guía espiritual, así como Elías sobre Eliseo y Pablo como padre de muchos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículos del 7 al 9. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a hacernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. También Gálatas capítulo 4 versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Y así como Bartimeo tenía un padre impuro, en lo físico era ciego, y aunque no necesariamente sea ciego por los pecados, porque también es para que se manifieste la gloria de Dios, dice Juan capítulo 11, versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. También el pecado produce enfermedad, dice Juan capítulo 5, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Espiritualmente hablando, impureza es una de las principales causas de la ceguera espiritual. Dice Salmos capítulo 38, versículos del 3 al 5. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Para Dios la desobediencia son locura, y para el mundo nuestra obediencia al Señor es locura. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. También Levítico capítulo 13, versículo 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Una de las razones por la que Bartimeo estaba sentado junto al camino era por su ceguera. Así también en lo espiritual hay muchos que están junto al camino y no avanzan hacia Jerusalén, y dice que Bartimeo estaba mendigando. Y así cuando se está al lado del camino, cuando no se está siguiendo al Eterno, solo queda mendigar. En cambio dice Salmos capítulo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dice también Deuteronomio capítulo 28, versículo 29, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Esta es una palabra de Dios al pueblo de Israel, que no obstante haber sido liberado de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud del pecado, seguían en pecado. Es decir, el pueblo de Israel, a pesar de haber visto el poder de Dios, tanto para ser rescatados como librados de las plagas, y cómo el Señor los guió y los defendió, seguían en la idolatría, en el pecado. Aún así tenían miedo de tomar la tierra prometida, pese a lo que el Señor les había prometido, que se las daría. Entonces el Señor le dijo, por tu pecado vas a ser como un ciego en oscuridad. Continuamos en el mensaje de hoy en Marcos capítulo 10, versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, aquí algo interesante. Cuando Bartimeo estaba en su habitualidad de siempre, al lado del camino, de repente escucha murmullos, barullos, gente gritando, otros llorando, y cada uno expresándose de acuerdo a sus necesidades, clamando según su urgencia, todo un pueblo pasando, vociferando el nombre de aquel que seguían, Jesús de Nazaret. Bartimeo, oyendo que era Jesús, comienza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, que lo que le llega como información es que es Jesús de Nazaret, hablando del tiempo presente. Pero el clamor de ese hombre habla del pasado que une al presente y empuja a su futuro. Él es el hijo de David, es una revelación que le llega a Bartimeo. Él no se está guiando por aquello que dicen, él se hace respaldar por aquello que él sabe. Lo que él sabe contrapone aquello que está todo el mundo gritando. Todos gritan que es Jesús de Nazaret, pero él va a gritar que él es el hijo de David. Bartimeo conocía las Escrituras y sabía que el Salvador del mundo iba a ser un descendiente del rey David, por una profecía de parte de Dios que se le hizo llegar a David a través del profeta Natán. Veamos 2 Samuel capítulo 7, versículos del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo lo seré a él al Padre y él me será a mí hijo.
Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así hoy también la mayoría lo conoce como Jesús de Nazaret, aquel que puede hacer milagros y prodigios, aquel que murió por nuestros pecados. Pero nadie sabe por qué tuvo que morir por nosotros, por qué tuvo que enseñar y dejar discípulos, por qué fue enviado por el Dios Padre. Así también Bartimeo no se dejó llevar por las emociones, sino por lo que él sabía. Continuamos con nuestro texto base en Marcos capítulo 10, versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué significa esta frase tan relevante que Jesús tuvo que parar? ¿En qué sentido es hijo de David? Porque dijo Jesús en Lucas capítulo 12, versículos del 35 al 37. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En el siguiente sentido era hijo de David, en que era conforme a su corazón, quien hizo todo lo que el Padre quiso, y descendiente conforme a la promesa. Dice Hechos capítulo 13, versículos del 22 al 23. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dice 2 Samuel capítulo 7, versículo 21. Todas estas grandezas ha hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Dice después en Hechos capítulo 13, versículos del 32 al 34. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Antes de decir las misericordias de David, debemos de ver en los siguientes versículos en donde vemos que David realmente era el Rey Supremo de Israel, porque con él Dios hizo el pacto sempiterno de siempre tener uno de sus descendientes sobre el trono, cosa que no pasó con Saúl antes. Veamos 2 de Crónicas capítulo 6, versículos del 5 al 6. Desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviera mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. En los versículos siguientes aprendemos que David y sus descendientes pasaban por aflicciones tremendas por sus infidelidades, pero aún así el pacto continuaba. Dice 2 de Crónicas capítulo 6, versículos del 16 al 17. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Luego que Salomón ahora está rogando en intercesión por todo el pueblo, y aún pidiendo por tiempos futuros, en esto él es como Cristo orando por su iglesia. Dice 2 de Crónicas capítulo 6, versículos del 18 al 19. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y luego sigue una lista de la que podemos recibir, las cuales se denominan las misericordias de David. Pero también debemos considerar que nuestra relación con nuestro Dios puede ser trastornada por las transgresiones. Veamos 2 de Crónicas capítulo 6, versículos del 36 al 38.
Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de tus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a la tierra de enemigos, lejos o cerca. Y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieses llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Aquí el pecado está presentado como una forma de locura, y cuando uno empieza a recapacitar es como volver a la sanidad. Por eso dice que vuelvan en sí. Vemos que ahora Salomón termina hablando de la salvación y la misericordia de David. Dice 2 de Crónicas capítulo 6 versículos del 41 al 42. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Ahora dice el versículo 48 del mensaje de hoy que muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Me pregunto por qué lo reprendían. Y si se ponen a meditar verán que todos gritaban Jesús de Nazaret, y uno solo gritaba Jesús, Hijo de David. Se contraponía lo que estaba gritando la multitud, los que ven, con lo que gritó el ciego, y aquellos lo hacen callar. ¿Por qué los gritos de los demás no les incomoda a ellos? ¿Y por qué el grito de un solo hombre sí incomoda a muchos? Porque no incomoda lo fuerte que él grita, sino lo que él está diciendo. Porque Bartimeo gritó aquello que ninguno gritó, y las escrituras dicen que él hablaba más alto, porque muchos prefieren al Dios nuevo testamentario que al del antiguo pacto. Muchos solo quieren ver milagros y proezas, solo quieren ver necesidades suplidas, pero no quieren seguir y conocer al Dios eterno. No quieren las bendiciones espirituales, las que no se ven sino las que se ven, cuando Dios es el mismo. Dice Hebreos capítulo 12 versículos del 25 al 29. Mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos aquel que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, con cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Seguimos con nuestro texto base en Marcos capítulo 10 versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. En medio de aquella situación Jesús lograba distinguir perfectamente entre las voces de la multitud que le acompañaban y la de aquel hombre que, aunque estaba ciego, tenía un conocimiento auténtico de su persona y una fe inquebrantable en él. Así que nuestro Señor se detuvo, y cuando el Señor se detiene y pone su mirada en Bartimeo, cuando pone su mirada en el humilde, le llena de gracia. Dice Proverbios capítulo 3 versículo 34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. El Señor mandó llamarle, y de repente la actitud de la gente cambió por completo. Ten confianza, levántate, te llama. Continuamos con nuestro texto principal en Marcos capítulo 10 versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Cuando se escudriña debemos tener en cuenta los detalles con lo que la Escritura nos quiere mostrar, porque debemos entender que el papel en esa época apenas se había inventado. Los escritos eran generalmente en cuero de cabra curtido, y eran carísimos. Entonces, ¿por qué se dieron la molestia de gastar en escribir en el pergamino, por ejemplo, la palabra capa? Es porque es necesario entender a qué se refiere aquello. Si bien es cierto, capa y manto se parecen en su concepto, la capa está más referida a la cobertura del mundo y el manto a la cobertura de Dios. Bartimeo no tenía más posesión que su capa. Y dice las Escrituras que él no la guardó, sino que
lo que dice es que la arrojó. Otra cosa es interesante, Bartimeo obedeció la voz del Señor y aunque era ciego, llegó hasta donde estaba Jesús, convirtiéndose para nosotros en un buen ejemplo de aquellos que andan por fe y no por vista, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Volvemos a la enseñanza de hoy en Marcos capítulo 10, versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Primeramente Bartimeo le pide misericordia, es lo primero para él. Y como nuestro Señor nos da más de lo que pedimos, y ver si sabemos pedir, lo mismo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 3, le dice, ¿qué quieres que te haga? Y vean que Bartimeo le llama maestro, porque sabía que su enfoque era el cambio interno y le pide recobrar la vista. Si dice recobrar es porque veía antes. Y no le pide para hacer su vida al modo de él, sino para seguir a Jesús. Así también si hay quienes tienen ceguera espiritual por la impureza que tienen en su vida, pidan en la misericordia del Señor que recobren el entendimiento espiritual para seguir creciendo. Terminamos con el último versículo de la enseñanza de hoy en Marcos capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vean que el Señor le dice vete, y las únicas 2 veces que Jesús dice esto es en este caso y en el único leproso que volvió después de haber sanado a 10, quienes también pidieron misericordia, porque nuestro Señor Jesucristo sabe que le seguirán. Amén.